La medicina depende de la confianza. Los pacientes confían sus vidas a los médicos y la sociedad confía en la ciencia para proteger, no para explotar. Pero la historia nos muestra momentos en los que esa confianza se ha roto. A veces por arrogancia, a veces por negligencia y a veces por engaño deliberado. Hoy analizaremos casos infames de mala conducta médica en la historia. Reflexionaremos sobre lo aprendido y los riesgos que persisten. Poder sin consentimiento, medicina antes de la ética moderna. Antes de la bioética moderna, la medicina solía implicar poder ilimitado. En los siglos XIX y XX, pacientes, sobre todo mujeres, pobres y minorías, sufrían procedimientos experimentales sin consentimiento. Por ejemplo, Jetta Marion Sims, conocido como el padre de la ginecología, realizó experimentos quirúrgicos en mujeres negras esclavizadas sin anestesia. En ese momento, esto se justificaba como un avance para la ciencia. Hoy en día lo reconocemos como explotación y una violación de la dignidad humana básica. Lo que a menudo se pasa por alto es el costo humano. Su sufrimiento fue ignorado por más de un siglo y solo recientemente sus nombres y resiliencia han sido reconocidos públicamente. Guerra, atrocidades y el nacimiento del Código de Nuremberg. La Segunda Guerra Mundial reveló los peores aspectos de la medicina. Los médicos nazis realizaron experimentos horribles en los campos de concentración, congelando prisioneros para probar la hipotermia, infectando heridas deliberadamente y forzando la esterilización. Después de la guerra, los juicios de Nuremberg llevaron a 23 médicos a juicio, lo que dio lugar al Código de Nuremberg de 1947, la base de la ética moderna en la investigación. Insistía en el consentimiento voluntario, el derecho a retirarse y el deber de evitar sufrimiento innecesario. Por primera vez, el poder de la medicina tenía límites escritos. En el juicio a los médicos en Nuremberg, 23 médicos estaban acusados, 16 declarados culpables y 7 ejecutados. El juicio dejó un legado más duradero que los veredictos. El bienestar del sujeto debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Consentimiento y privacidad en la era biológica. Incluso tras Nuremberg, las violaciones siguieron. Un caso muy conocido es el de Henrietta Lacks, una mujer afroamericana a quien le extrajeron células cancerosas en 1951 sin su conocimiento. Sus células, la línea HeLa, se convirtieron en una de las herramientas más importantes en la investigación médica, lo que llevó al desarrollo de vacunas, tratamientos contra el cáncer y miles de millones en ganancias. Pero su familia no fue informada por décadas. La lección es que hasta la ciencia bien intencionada debe respetar la privacidad, el consentimiento y la propiedad individual. Fallo regulatorio y el desastre de la talidomida. A finales de los años 50, el medicamento alemán talidomida se vendió como sedante seguro y para náuseas matutinas. Nunca se había probado bien en mujeres embarazadas. A principios de los años 60 quedó claro que el medicamento causaba graves defectos de nacimiento. Se calcula que 10.000 niños en el mundo nacieron con deformidades en las extremidades. El escándalo afectó la confianza pública y llevó a los gobiernos a reforzar la regulación de medicamentos, con pruebas y supervisión más estrictas. Los sobrevivientes no solo tuvieron discapacidades físicas, también pasaron por muchas cirugías, enfrentaron barreras educativas y lucharon por inclusión laboral. Alemania emitió su primera disculpa formal hasta 2012, más de 50 años después de que comenzara el escándalo. Su activismo sigue influyendo en las leyes de seguridad de medicamentos hasta hoy. Engaño en la salud pública. El estudio de sífilis de Tuskegee. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos realizó el estudio de sífilis de Tuskegee, observando la sífilis no tratada en hombres afroamericanos. Aunque la penicilina se reconoció como cura en los años 40, el tratamiento se retuvo a propósito. La verdad solo salió a la luz en 1972 cuando el denunciante Peter Baxton filtró la historia a la prensa. La indignación pública obligó a terminar el estudio. Las familias de las víctimas demandaron y obtuvieron un acuerdo de $10 millones en 1974, aunque el daño a la confianza en la medicina sigue siendo incalculable. A los hombres se les engañó, no recibieron atención adecuada y muchos murieron por ello. El estudio reveló cómo el racismo y la explotación podían disfrazarse de investigación. Y sigue siendo una herida duradera en la historia de la medicina estadounidense.
explotando a los vulnerables de Willowbrook y Guatemala. En los años 50 y 60, niños con discapacidades en la escuela estatal Willowbrook, Nueva York, fueron infectados intencionalmente con hepatitis para estudiarla. Frecuentemente los padres eran presionados a consentir y las condiciones eran terribles. En los años 40, investigadores estadounidenses infectaron intencionalmente con sífilis a prisioneros, soldados y pacientes en psiquiátricos en Guatemala. Estos casos muestran cómo los más vulnerables han sufrido los costos de la experimentación poco ética. Fraude y economía del prestigio, SRP y células madre. No toda la mala conducta es por consentimiento, algunas son por fraude. En 1998, Andrés Wakefield publicó en The Lancet un artículo desacreditado que falsamente relacionaba la vacuna SRP con el autismo. El estudio se basó en datos manipulados e intereses financieros no declarados. El resultado: vacilación ante las vacunas, disminución en las tasas de inmunización y un daño real a la salud pública. Más recientemente, en 2005, el científico surcoreano Hwang Woo-suk afirmó haber clonado células madre humanas, un avance que resultó ser fabricado. Estos casos muestran cómo la presión por prestigio, financiamiento y fama puede corromper la ciencia. Atención insegura y fallas clínicas. La mala conducta no solo implica la investigación, a veces es negligencia en la práctica clínica. El escándalo del Hospital Real de Bristol en los 80 y 90 mostró altas muertes en cirugías cardíacas infantiles por falta de supervisión y arrogancia médica. De manera similar, el escándalo del Fideicomiso Servicio Nacional de Salud de Mid Staffordshire en los años 2000 expuso una negligencia sistémica, con cientos de pacientes muriendo innecesariamente en salas con poco personal. Estos eventos muestran que la medicina ética es más que investigación, también es cuidado diario. Cirugía experimental sin medidas de protección. En 2010, el cirujano italiano Paolo Mocchiarini se hizo famoso por sus trasplantes de tráquea con células madre. Las investigaciones mostraron que los pacientes fueron operados sin pruebas adecuadas, causando varias muertes. Él había falsificado registros y exagerado resultados, mostrando cómo incluso en la ciencia de vanguardia, la exageración puede eclipsar la seguridad. Mala conducta corporativa a gran escala. Las corporaciones también han influido en la mala conducta. La crisis de opioides en Estados Unidos mostró cómo empresas como Purdue Pharma promovieron OxyContin y minimizaron los riesgos de adicción. ¿El resultado? Cientos de miles de muertes por sobredosis. En 2019, Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, se declaró en bancarrota por demandas que exigían más de $10,000 millones. El costo humano fue abrumador. Familias destrozadas, bebés nacidos dependientes de opioides y comunidades enteras devastadas por la adicción. Escándalos parecidos han implicado a tabacaleras ocultando vínculos con el cáncer o empresas de dispositivos médicos promoviendo implantes inseguros. Estos casos demuestran que la mala conducta médica no solo es por médicos deshonestos, sino también por razones sistémicas y de lucro. Patrones de mala conducta. Al observar estos ejemplos surgen ciertos patrones. Grupos vulnerables fueron explotados porque carecían de poder. Se tomaron atajos en la carrera por el prestigio o las ganancias. Los sistemas regulatorios fallaron hasta que ocurrió una tragedia. Estos patrones muestran que la mala conducta no es aleatoria. Es predecible cuando se ignoran la rendición de cuentas, la transparencia y las opiniones de los pacientes. ¿Los escándalos llevan al cambio? Cada escándalo ha provocado reformas. Nuremberg nos dio la ética en la investigación. La talidomida transformó la regulación de medicamentos. El experimento de Tuskegee originó las leyes de consentimiento informado y los comités de revisión institucional. El fraude de Wakefield hizo que las revistas reforzaran la revisión por pares. Las reformas suelen llegar después del daño y cuando la memoria se desvanece, lo que aumenta el riesgo de repetir errores. Donde aún estamos en riesgo. Hoy en día persisten riesgos. La rápida adopción de la inteligencia artificial en salud genera dudas sobre sesgos y privacidad. Los macrodatos pueden hallar curas, pero también afectar la confidencialidad de los pacientes. La desigualdad global permite subcontratar experimentos a países con menos protecciones. Y en tiempos de crisis, ya sea una pandemia o un conflicto, la tentación de tomar atajos puede resurgir.
Hoy en día las nuevas fronteras traen nuevos peligros. La inteligencia artificial en los diagnósticos ya está generando alarma. Si los algoritmos usan datos sesgados, grupos pueden ser mal diagnosticados. En emergencias globales, las farmacéuticas pueden ser presionadas para apresurar vacunas o tratamientos, lo que pone en riesgo la transparencia y la confianza pública. ¿Estamos aprendiendo? Al concluir, el mensaje es claro. La mala praxis médica no solo es historia, sino una advertencia. Desde Sims hasta Tuskegee, desde la talidomida hasta los opioides, estos casos nos recuerdan que el progreso sin ética es peligroso. Pero también muestran que el cambio es posible cuando las sociedades exigen responsabilidad y reformas. El reto de hoy es simple: recordar estas lecciones, escuchar a los pacientes y anteponer la dignidad humana por encima de todo. Porque solo entonces la medicina puede cumplir verdaderamente su propósito: sanar, no dañar. Gracias por vernos. Si encontraste útil este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más información valiosa sobre evaluaciones, revalidación y temas interesantes en el cuidado de la salud.